Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. La paz del Señor. Me gusta darle la gloria a Dios en primer lugar. Me siento muy feliz de poderle dar la gloria a nuestro Padre Celestial y le saludo en este día con la paz del Señor. Vamos a estar orando para compartir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hoy tenemos un tema hermoso. Vamos a hablar sobre el apóstol Pablo y todas las tribulaciones, peligros y situaciones en las que el apóstol Pablo estuvo pasando, todas esas situaciones que él estuvo pasando, y esas mismas situaciones nos van a estar edificando. Gloria a Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor. Padre, tu palabra de ser leída, pedimos tu bendición, Señor, que tú nos hables, nos enseñes a través de la Escritura, Señor, cómo debemos de conducirnos, Padre. Te damos gracias para gloria de tu nombre por esta hermosa palabra que tú nos regalas en este día. Gracias por la Escritura que has dejado para nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a hablar entonces, como recién dijimos, de los sufrimientos y de las diferentes tribulaciones que pasó el apóstol Pablo, ya que él mismo nos dice a través de la Escritura: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, aquí nos habla, vamos a leer en 2 de Corintios, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos esta palabra. Leemos en 2 de Corintios capítulo 11, y Pablo dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, prestemos atención a la forma de las palabras en las que el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, nos habla. Él dice que de la misma manera que la serpiente con mucha astucia engañó a Eva, también nosotros podemos ser extraviados de esa sincera fidelidad a Cristo. Muchos dicen servir a Cristo, pero hay una forma de servir a Cristo y es con fidelidad a su palabra. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis, dice Pablo. Y vamos a pasar entonces al versículo 13 de ahí, que aquí nos está diciendo que hay otro Jesús, que algunos vienen predicando otro Jesús, vaya prestando atención, reciben otro espíritu y otro evangelio. Otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, y que bien lo aceptan y bien lo toleran, dice el apóstol Pablo. Entonces pasamos del mismo capítulo al verso 13. Nos dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus obras. Aquí Pablo está haciéndole un reclamo a todos los hermanos, diciéndole que él teme que así como fue engañado Eva, con la astucia que tuvo aquella serpiente, también nosotros podemos caer en ese engaño. Con estos falsos ministros
que se presentan como ministros de Cristo, pero vienen predicando otro Jesús. O sea que hablan de Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia, no es el verdadero Cristo, no es el verdadero Jesús. Hay una falsificación, así como el enemigo acostumbra hacer, a falsificar todo lo de Dios, a tergiversar y hacer falsas reproducciones. Aquí me habla otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu. Y bien lo toleráis. Claro, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Dice, porque estos son obreros fraudulentos que se disfrazan. Y el mismo Satanás se disfraza como que fuera ángel de luz. También esos ministros, hay muchos ministros, hermano, que se dicen de Dios, pero que no lo son. Nos dice la Escritura que esos ministros se disfrazan de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Por eso es que hay tanta confusión en el pueblo de Dios. Entonces, seguimos leyendo. Porque de buena gana toleráis, dice, a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno da bofetada. Hay muchos que soportan todo ese tipo de acontecimientos y situaciones, bien los toleran, dice Pablo. Para vergüenza mía lo digo, para eso hemos sido demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. Yo también tengo esa osadía. Dice, yo tengo osadía, dice Pablo. ¿Son ministros de Cristo? Dice, como que si estuviera loco hablo, más yo, más todavía, dice. Dice, en trabajo más abundante, en azotes sin número. O sea, dice, israelitas, yo también. Sabemos que habían israelitas que estaban infiltrados, según cuenta Pablo, que siempre lo digo, que estaban infiltrados, que eran de la secta de los fariseos, que se infiltraban, pero eran judíos infiltrados. Pablo habla en la Escritura de los falsos hermanos, lo vamos a ver. Dice, ¿son ministros de Cristo? Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte, muchas veces, dice Pablo, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces, vaya contando una mano completa, los 5 dedos de la mano. He recibido 40 azotes menos 1 por 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas y una vez apedreado. Y esto para aquellos que dicen que el evangelio es padecer por la causa de Cristo. Porque aquí me habla de sufrimientos de un verdadero siervo de Dios. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio y una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Aquí vemos, he padecido naufragios, dice. He estado también como náufrago. Aquellos que dicen que no vas a pasar absolutamente nada, hermano, mira el ejemplo del apóstol Pablo. Aquellos que dicen, no, pero ¿cómo tú vas a naufragar? ¿Cómo que se te va a reventar el barco donde vas a quedar en un naufragio, en un padecimiento tal? Dice que estuvo, ¿cuánto? Toda una noche y un día como náufrago en el mar.
¿Sabe cómo debe haber salido? Entumecido. Una noche y un día como náufrago en el mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Vamos a estar leyendo un poco todos estos padecimientos que pasó el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para ser edificados en la palabra, hermanos, para aquellos que te han predicado un evangelio diferente, porque has recibido un Jesús diferente, un evangelio diferente. Y hoy vas a conocer el evangelio de Cristo si es que no lo conoces. Tal vez tú te preguntas, pero yo he sido llamado a una vida nueva, he sido llamado a una buena vida, porque ese es el evangelio que te han predicado, un Jesús diferente, y has recibido un espíritu diferente y no la doctrina de Cristo, porque Dios sí nos ha llamado, pero a padecer por la causa de Cristo. Les voy a leer donde dice encarcelados en Filipos. Vamos a ver, se había levantado el pueblo contra ellos. Entonces leemos ahí, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahí cuando los encarcelan en Filipos es cuando Pablo y Silas cantan en la cárcel, cantan himno que dice que ahí fue cuando pasó ese gran milagro, que vino un terremoto, que los cimientos se sacudieron y que el carcelero aceptó a Jesús con toda su familia. Ese es uno que nos cuenta ahí la palabra, gloria a Dios. Ahora vamos a estar viendo Hechos 14, 19, para aquellos que han recibido un evangelio diferente. Hechos 14, 19, para que conozcamos el verdadero evangelio de Cristo. Gloria a Jesús. 14, 19. Leemos entonces para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pensaban que estaban muertos, lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad. Ahí vemos cómo pasó tantas dificultades, amados hermanos, y después, aún después de todo eso, siguió anunciando el evangelio, apedrada, arrastrándolo, todo lastimado quedó, hermanos. Leemos en Hechos también del mismo capítulo del 14:5, que dice, y la gente de la ciudad, leemos del 4 al 5, estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, dice, habiéndolos subido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Pablo es apedreado en Listra, nos cuenta la Escritura. Apedreado y arrastrado por la multitud
amados hermanos. Esto no era nada fácil. Ahora vamos a leer también Hechos 14:5. Ahora leemos Hechos capítulo 9, verso 23. Hechos 9, 23, que nos dice así, de esta manera. Dice: pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahí vimos algunos versículos que confirman la palabra que estamos hablando, donde Pablo dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. He estado como náufrago en el mar, en caminos, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, y los peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpaba cada día era la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo?, pregunta Pablo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? O sea que también los siervos de Dios y los ministros también enferman, también padecen persecución, no porque sean malhechores o ladrones o bandidos, sino porque realmente hay siervos de Dios que pasan hambre, que pasan frío, que pasan desnudez, que pasan agravios, que pasan insultos, ofensas, malos entendidos. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, dice: esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. Gloria a Dios. Ahí Pablo nos está diciendo que él sabía que habían hermanos que estaban como de incógnito, estaban para espiar, para ver a ver qué podían hablar en contra de este siervo de Dios. Vamos a leer también allí, gloria a Dios, en Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Pablo nos cuenta también de otras situaciones por causa del Evangelio que tuvo que soportar. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido. Dice: predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, y ha acontecido. Por lo cual también, yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Pablo temía por la salvación de los hermanos a los cuales se les había predicado el Evangelio y se les había enseñado la palabra de Dios. Pero justamente como sabía que había muchos falsos ministros que predicaban un evangelio diferente, entonces ahí envió a Timoteo
para que le informara cómo estaban los hermanos, dice. Entonces dice, cuando Timoteo volvió a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño. Por ellos, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Ahí nos habla de en medio de toda la aflicción y las necesidades, como dice, pasamos frío, pasamos hambre, pasamos desnudez, pasamos, dice, naufragio, he pasado naufragio, he pasado desiertos. Esto, ¿para qué leemos esta palabra? Para que nos edifique y saber, amados hermanos, como nos dice 2 de Corintios 4, 16, dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Este hombre interior se va renovando. ¿Por qué se va renovando? Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay por ahí alguna persona que por ahí dice que no es bueno estar en tristeza, porque si tú te entristeces te vas a endemoniar, te va a pasar algo, te vas a endemoniar. Vemos que Pablo sí pasaba muchas tristezas y aún nuestro Señor tuvo tristeza en medio de la tribulación, sabiendo las tribulaciones y todo lo que le esperaba para vivir. Vamos a ver qué nos dice la palabra referente a la tristeza. Gloria a Dios. 2 de Corintios 7:10 nos dice que la tristeza que proviene de Dios, esa tristeza que es por causa de los procesos, así como un árbol, amado hermano, un árbol, nosotros dice la palabra que somos plantío de Jehová, somos plantío del Dios nuestro. Y si usted puede mirar el proceso que tiene un árbol desde que es semilla, desde que lo plantan en la tierra y empiezan los pastos a intentar de oprimir esa semilla, pero esa semilla con fuerza se levanta. ¿Por qué? Porque es regada y es limpiada por el labrador. Más ya cuando se hace más fuerte también comienza a ser desgajada, todas las ramas que salen en desorden, comienza ese árbol a ser limpiado. Y aun cuando viene alguna oruga, alguna plaga, también ese árbol es limpiado, es sanado, se le es curado. Entonces, usted va a ver que eso es un proceso, que si el árbol pudiera hablar, podría decir que es un proceso doloroso, que le corten las ramas, que le corten aquellas ramas que tal vez le quitan la fuerza para que su buen crecimiento, para que se eleve hacia arriba. Entonces viene el labrador y lo limpia. También para que dé buenos frutos, dice la palabra, que ese árbol será limpiado para que dé buenos frutos. Y si da fruto, será limpiado para que dé mucho más fruto. De la misma manera, todos los procesos que un hijo de Dios, una hija de Dios pasa, es a fin de que dé mejor fruto. O sea, esa tristeza que viene de parte de Dios, dice, produce arrepentimiento para salvación. Y de esta tristeza no hay, dice, porque de esta tristeza que Dios permite en tu vida, no es es para arrepentimiento y para salvación, nos dice la palabra. Pero la tristeza que proviene del mundo es para muerte. Ese tipo de tristeza, es esa melancolía, tal vez recordando el pasado, recordando las cosas que perdiste. Por algo dice la palabra de Dios: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque yo hago cosa nueva, dice el Señor, y pronto la veréis. El Señor nos manda a vivir nosotros
en fe, siempre en fe, creyendo que el Señor, cada día el Señor nos dará más excelente peso de gloria. Así nos dice la palabra, que la tristeza que es según Dios es para salvación, pero la tristeza que viene del mundo, esa tristeza es para muerte, no es para salvación, sino para muerte, para perdición. Ahora vamos a estar leyendo, gloria a Dios, en Romanos, gloria a Jesús, Romanos capítulo 8. Romanos, gloria a Jesús, 8, que dice la palabra de Dios, que nada podrá separarnos del amor que es en Cristo. Romanos 8, 17, amados hermanos. Gloria a Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,